Queridos amigos de Canal 45, estamos hoy aquí en un nuevo programa, Escuela de Salud 54, que como todos ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y hoy tenemos aquí con nosotros para entrevistarla a Cristina Mira Vilches. Hola, Cristina. Hola, Manuel. Encantado. Bueno, pues les voy a dar algunos datos biográficos de Cristina para que ustedes la conozcan mínimamente. Cristina Mira Vilches nace en Bailén, es funcionaria de la administración local, realiza estudios de naturópata en Goja, Granada, en el Centro Superior de Estudios de Educación para la Salud, de 2000 al 2004. Los dos últimos años en colaboración con el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial. Ha realizado cursos de flores de Bach con el doctor Ricardo Orozco, cursos de control mental con el profesor Juan José Izquierdo, cursos de manejo de energía y cursos del Camino del Corazón con Luis Arriba y María del Pinar Merino. Matrimonio, psicóloga y experto en técnicas de comunicación, entre otras muchas cosas. Hoy la tenemos aquí para entrevistarla y en concreto nos va a hablar de las flores de Bach. Bueno, en primer lugar, Cristina, quisiera que nos dijeras, porque hay muchas personas que no tienen ni idea de esto, que son las flores de Bach, ¿a quién era el doctor Eduard Bach? Dinos unos breves datos. Bueno, me gustaría en primer lugar expresar mi agradecimiento a mi amiga Manoli Mora, porque ha sido ella quien realmente me ha puesto en contacto con todos vosotros. Y también mi agradecimiento al programa, pues por tenerme hoy aquí y poder charlar con todos ustedes. Pues el placer es nuestro, porque siempre pretendemos traer aquí personas con conocimiento que de alguna manera ayuden a las personas a que se cuiden un poco mejor, ¿no? Y el conocimiento de lo que hoy nos va a hablar aquí, pues sin duda que va, si lo practican mínimamente, va a repercutir en bien de la salud de cada televidente que nos vea. Por tanto, dicho este preámbulo, o si quieres dirnos, de cara a que los telespectadores conozcan, a aquel que no sepa nada del doctor Eduard Bach, algunos datos biográficos suyos. Bueno, para mí Eduard Bach fue una persona extraordinaria, una persona que tenía una visión muy espiritual de la vida, del ser humano y de la enfermedad. Eduard Bach nace el 24 de septiembre del 1886 en Moseley, cerca de Birmingham, Inglaterra, y ya desde muy niño tenía una gran sensibilidad hacia el sufrimiento de los seres vivos. Ello fue lo que le indujo a estudiar medicina, y a los 20 años ingresa en la Facultad de Medicina de Birmingham y en sus prácticas ya constata que lo más importante en el tratamiento del enfermo es la personalidad, más que su cuerpo. Y también se da cuenta de que la visión que tiene el paciente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones van a influir notablemente en el curso de la enfermedad. Y también aprecia que personas que tienen alicientes, personas que son positivas, van a mejorar antes que personas que están más deprimidas, que están más tristes. En Bach, a mí lo que me llama la atención es que en su vida se pueden distinguir dos etapas, y dos etapas muy importantes. Una primera etapa en la que se distingue a un Bach científico, laborioso, brillante, entregado por completo a su trabajo. De hecho, a su laboratorio se le decía la luz que nunca se apaga, porque siempre estaba investigando, siempre investigando. De hecho, encontró la relación existente entre determinadas bacterias intestinales y determinadas enfermedades crónicas. Utilizó esas vacunas y ayudó a muchísima gente. Y luego una segunda etapa en la que se distingue a un Bach intuitivo, un Bach clarividente, un Bach con unos sentidos muy desarrollados, un canal energético. Él decía y se consideraba un instrumento de un saber superior. Y en esas dos etapas hay un denominador común, que es lo que a mí más me gusta,
y es ese amor que sentía hacia los seres vivos y esa lucha incansable por buscar la manera de mitigar el sufrimiento, el dolor. Es verdad que era una persona con una salud muy delicada, con una salud un tanto crítica. De hecho, muere muy joven, a los 50 años de edad, el 27 de noviembre del 1936. Quizá eso lo hizo más sensible, ¿verdad? Efectivamente, todo este camino, realmente la decisión que él tomó repercutió también mucho en su salud. Pero llama también la atención el hecho de que antes de morir, él le dijo a sus colaboradores, le dijo: mi tarea está cumplida, mi misión en este mundo está terminada. Está realizada. Sí. Maravilloso. Era una persona muy sensible. Y esto que decía antes, de que una persona positiva le ayuda a mejorar antes, quizá porque la persona positiva fortalece la defensa en contra de la persona depresiva, que la defensa le baja, ¿no? Efectivamente, es así, se ha visto y se ha comprobado que los pensamientos negativos no bajan el sistema inmunológico, aparte de que van contra ti. Parece como si te pusiese esas orejeras, no salgo de ahí, no veo más allá, y entonces como que yo mismo me estoy haciendo daño, me estoy agrediendo, ¿no? Y lo bueno sería pues tener esa actitud positiva ante la vida. Y huir de los pensamientos negativos y del pesimismo. Efectivamente, eso sería lo principal. De nuestro propio interés. Efectivamente, eso sería lo principal. Por supuesto. Y dinos qué decisión importante toma en su vida y por qué. ¿Y cuáles serían sus remedios? Sí, lo más importante es que, como he comentado antes, era un científico laborioso y brillante, sí. Era una persona que tenía una muy buena reputación y era muy querido y muy admirado entre sus colegas, pero él sentía y no quería trabajar con sustancias como las bacterias, no, sino él quería remedios naturales. Entonces él sentía que la naturaleza, decía, le guardaba un saber de incalculable trascendencia, pero que para que la naturaleza se lo ofreciera, él se tenía que dedicar por completo, se tenía que entregar de lleno. Sí. Y efectivamente así lo hizo, rompió con todo, rompió con su trabajo, rompió con su laboratorio, derivó a sus pacientes, quemó todos los trabajos científicos que tenía y entonces decidió lanzarse. Empezó de nuevo. Efectivamente, se lanzó y se propuso que sus remedios serían naturales, fáciles de obtener y de conseguir, no tóxicos y, lo más importante, útiles a todos los seres vivos. Y cuando digo todos los seres vivos, me refiero no solo al ser humano, no, sino también a las plantas y a los animales. Tomó una decisión muy valiente porque cuando él se inició en el principio de su estudio en la medicina alópata, en la medicina convencional, a romper con ese esquema que teóricamente le daba seguridad económica, digamos, el beneplácito de sus colegas, claro, y iniciar un camino desconocido, siempre te vas a encontrar con gente que está a la contra, que te llama incluso tonto loco, ¿no? Sí, pero él decía... Entonces, ¿quién le dio esa fuerza para tomar ese camino? Efectivamente, él decía que no se encontraba solo, que él estaba guiado por el gran poder. Él era, como he dicho antes, una persona muy espiritual, muy espiritual. Y entonces él hablaba con mucha devoción de Dios, de Buda, de Krishna. Era una persona, como he dicho, espiritual y muy sensible. Y eso fue lo que le indujo a adoptar esa resolución, romper con todo y decir, voy a por ello porque estoy seguro de que lo voy a obtener. Y obtuvo la fuerza para no desfallecer y cumplir su camino. Y continuar, sí. ¿Y de qué manera descubrió sus remedios florales? Porque me imagino un médico que está estudiando la medicina convencional a base de fármacos, o descubrir unos remedios florales que te van a curar, tuvo que tener una intuición o hacer multitud de experimentos, ¿no? Efectivamente fue así, Manuel, efectivamente fue así. Es muy significativo la manera en que los descubrió. El sistema consta de 38 remedios.
y los primeros 19, como tú bien has dicho, los descubrió a través de la intuición. Bach tenía desarrollados los sentidos al 100%, se podría decir. Entonces, a través de la intuición, a través de la clarividencia, a través de los sincronismos que se daban, incluso a lo mejor muchas veces por el mero hecho de ingerir el pétalo de una flor, ya sabía el efecto que produciría, o a lo mejor veía la flor, el color, la manera, dónde estaba, y sabía realmente para lo que iba a funcionar. Entonces se daban esa serie de casualidades, entre comillas, ¿no? Yo creo que cuando una persona está en ese camino es como si se abriesen las puertas, las ventanas, y como si recibiera esa ayuda necesaria para conseguir ese objetivo. Tiene una primera clarividencia para ver esto tiene que tener alguna propiedad. Efectivamente. Yo he observado personalmente, no sé exactamente si la flor se llama narciso, unas flores de invierno que tienen un perfume que yo no he visto tan bueno en ninguna perfumería que vendan esencias, ¿no? Sí, es un perfume intensísimo y muchas veces me he preguntado, yo digo, este perfume tan agradable y tan intenso tiene que tener alguna propiedad. Pues mira, la primera propiedad, no sé, pero tal cual lo estás diciendo, imagino que despierta tu parte más sutil, despierta lo mejor que hay en ti, y a lo mejor te hace sentir a gusto, te hace sentir bien, te hace sentir en paz, te embriaga, en una palabra, ¿no? Sí, se podría decir, ese es el término, el perfume embriagarte. Embriagador. Efectivamente. Bueno, pues los primeros 19 los encuentra así, ¿no? Pero los segundos 19 es muy significativo, y a mí esto me llama mucho la atención, porque lo sufre en sí mismo. O sea, él es su propio laboratorio, lo experimenta en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Nora Webb, que era su secretaria, su colaboradora, su amiga, realmente quien luego heredó todo lo demás y continuó con su trabajo, ¿no? Ella decía que días antes de encontrar el remedio, sufría en sí ese estado mental y algunas veces acompañado de la enfermedad física. Y las personas que le acompañaban, ¿no?, decían, ¿cómo es posible que una persona pudiera sufrir tantísimo y no perdiera la cordura? Por ejemplo, Cherry Plum, ¿no?, uno de los remedios, antes de encontrarlo sufrió un dolor terrible en los senos frontales, y también eso iba acompañado de un miedo, vamos, a volverse loco, a perder la razón. Y explica un poco el Cherry Plum, ¿qué es? Bueno, el Cherry Plum es un remedio, ¿no?, que cubre un eje control-descontrol. Entonces, en aquellos momentos, en aquellas circunstancias en las que uno tiene un miedo a perder la razón, a volverse loco, a hacer cosas que no son normales, ¿no?, pues la toma de este remedio te ayuda a canalizar esa emoción, a que realmente sintonice. Efectivamente. Y entonces así ya de alguna manera te estabiliza y no caes por esa agonía que parece que te va a pasar algo, ¿verdad? Sí, así es. Exactamente. Bueno, y dinos la clasificación de su sistema foral según el orden cronológico en que fueron encontrados los remedios. Sí, según lo fue encontrando, como he comentado, el sistema floral se compone de 38 remedios. Entonces, por el orden cronológico distinguimos los 12 curadores, los 7 ayudantes y las 19 más espiritualizadas. Quiero que esto es muy sencillito, pero es una cosa básica, pues para que se sepa. Un poco para que vale, un poquito para que se sepa. Lo comprendan. Vale. Los 12 curadores, ¿vale? Estas 12 primeras flores corresponden a un tipo básico de personalidad congénita que se relaciona con una lección que hemos venido a aprender a este mundo. Bach decía que aquí venimos a aprender una o dos lecciones, ¿vale? Y entonces estas 12 flores se relacionan con esas lecciones que hemos venido a aprender y obedecen a una cualidad del alma. Sí. Por ejemplo, imaginemos Mimulus, ¿vale? Mimulus es una persona
tímida, es una persona vergonzosa, es una persona retraída, es una persona que tiene miedo que le cuesta mucho emprender cualquier cosa, ¿no? Sí, es una persona que tiene miedo a la evaluación negativa, tiene miedo al ridículo, tiene miedo al rechazo, tiene un freno, por así decirlo. Vale, ¿qué lección tendría que aprender Mimulus? ¿Qué lección tendría que aprender? La compasión. Y la compasión entendida ¿cómo? Pues esa empatía hacia los demás que sufren. Pero ¿qué ocurre? Que hay ese miedo que a mí me impide actuar. Acercarme al otro. Incluso. Efectivamente. Entonces, la esencia Mimulus te daría esa fortaleza, ese coraje, ese valor para actuar con compasión y poder ayudar a los demás. Y tener empatía con los demás, incluso cosas que tengo en mente, no estar retrotraído, sino lanzarme. Efectivamente, es una persona muy tímida, muy retraída, y también la esencia se utiliza. El Mimulus le daría a la persona de este tipo mucha confianza, ¿no? Correcto. Sirve para todos los miedos cotidianos, ¿vale? Entonces te ayuda a verlos de otra manera, a poder enfrentarte, a no retrotraerte, ¿vale? Pues, bien. Es muy interesante esto. Bueno, sí, y dinos sí. la otra. Sí. Estas serían las 12 primeras tipologías. Luego él también destaca los 7 ayudantes. ¿Y qué son los 7 ayudantes? Pues los 7 ayudantes corresponderían a estados que se han potenciado o que se han cronificado, o bien a la interacción negativa de estas 12 tipologías con determinadas circunstancias vitales. Por ejemplo, aquí tenemos a Horst, que es la aulaga, y tenemos a Oli, que es el olivo, ¿vale? Sí. Bien, nadie nace, Horst sería para la desesperanza, para la falta de fe, nadie nace así. Y olivo cubriría un agotamiento físico y mental, nadie nace tampoco. Y el olivo serían también las flores del olivo, ¿no? Efectivamente, sí, lo que es la flor, y correcto, sí. Pues quiero hacer esta especial mención porque, por ejemplo, el olivo se utiliza para ese agotamiento físico y ese agotamiento mental. Sí. Nadie nace así, pero es verdad que en determinadas circunstancias alguien puede sentirse totalmente agotado, sí, exhausto, o también puede claudicar ante determinadas circunstancias que la vida te impone. Voy a poner unos ejemplos para que se vea con más facilidad. Por ejemplo, imaginemos una madre que ha tenido un bebé y el bebé se tira toda la noche llorando, toda la noche, y día tras día, claro que pasa, y día tras día. ¿Qué ocurre? Que llegará un momento en que esa madre esté exhausta, agotada y demás. Bueno, pues Oli, el tomar la esencia, ¿no?, te aportaría energía, te aportaría vitalidad y te ayudaría a aprovechar mejor el descanso. Y tan fácil como en un vaso de agua, poner 2 gotas de la esencia y beber poquito a poco, o bien en una botella, o sea, echar... La naturópata o el naturópata es quien dosifica las gotas que debería de echar, ¿no? Sí, pero también las flores de Bach son muy asequibles, sí, a los demás, y puedes coger un libro, puedes mirar, y tú mismo te puedes, sí, hacer el remedio, de hecho, y es muy facilito. Porque no tienen contraindicaciones, ¿no? Efectivamente, sí. Y entonces te ayudaría eso, a aportarte esa energía, esa vitalidad. Sí. Y es muy fácil. O una botella de agua, eso sí, agua mineral, sobre todo por la pureza del agua. Que sea pura, no esté contaminada, claro, ni con cloro, ni nada. Claro, por la pureza del agua. Y unas gotas de la esencia y tomarlo a lo largo del día. Te ayuda, te reconforta. Entonces los ayudantes serían los que, digamos, refuerzan a estos 12 primeros, ¿no? Efectivamente, sí. Y por ejemplo, Horst, la aulaga. Sí. Imaginemos, no sé, a un chico, ¿no?, que sale con una chica, sí, que se enamoran, que están muy bien, pero que rompen. Bueno, pues ya está. Otra situación similar, se vuelve otra vez a enamorar, sale con otra chica y nada, que vuelve a romper. Y entonces y así se viene abajo. Efectivamente, una vez tras otra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que
llega un momento en que dice, mira, que no lo intento más, que tiro la toalla, que claudico y que nada. Porque ya le coge incluso miedo y al fracaso. Efectivamente. Bueno, pues la esencia te aportaría esa fe, esa esperanza ante esas dificultades, te daría ese espíritu de lucha, te daría ese optimismo, te diría, hombre, no te des por vencido, no tires la toalla, venga tú, sigue adelante, inténtalo, y también te haría pensar y ver las cosas y decir, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, y a mí por qué siempre me ocurre esto. Claro. O sea, te daría un mayor conocimiento del porqué de tu actuación y poder mejorarla para luego continuar, ¿vale? Y las últimas, que son las 19 más espiritualizadas, se relacionan con nuestra actitud ante la vida. Pero esa es una pregunta de algo, Virginia. Tenemos las 12 primeras que, digamos, cumplen las funciones básicas, luego están los ayudantes que refuerzan, y estas terceras ¿están relacionadas con las otras dos primeras? ¿O? Sí, efectivamente, todo está relacionado. Lo que ocurre es que según el orden cronológico, como te he comentado, se pueden dividir así, ¿vale? Pero todo el mundo no es que necesite una sola flor, no. Necesita de varias. ¿Por qué? Porque la personalidad, nosotros interactuamos con los demás, interactuamos con el medio. Entonces vamos a necesitar pues nuestra flor básica, ¿no?, ayudantes, y también las más espiritualizadas. ¿Por qué? Porque va a ser mi manera que yo tengo particular de enfocar lo que la vida me depara, las vicisitudes que la vida me trae, los retos que la vida me trae. En plan positivo, fuerte, para encarar todo eso. Efectivamente, dependiendo de cómo yo enfoque eso, así voy a tener la ayuda del correspondiente remedio, de la esencia. Sí, de lo que está hablando Cristina, deduzco que, por ejemplo, las flores de Bach, de alguna manera, lo que refuerzan es mucho toda la psiquis de la persona para, de alguna manera, pues fortalecerse y no caer en enfermedades psicosomáticas, ¿no? Efectivamente es así. La flor de Bach, por lo menos para mí y desde mi punto de vista, te hace tener un conocimiento más interior de ti mismo, te hace conocer esos pensamientos, esos sentimientos, cómo puedo yo canalizarlos, cómo puedo gestionarlos, cómo puedo modificarlos y, en definitiva, cómo puedo crecer como persona, porque realmente el sistema es una gran herramienta de crecimiento personal y espiritual. Es lo principal, o sea, conócete a ti mismo y conocerás a los demás, es lo más importante. Sí, escuchando esto me viene a la memoria cuántos médicos hay en la medicina alópata que pasan totalmente del contacto de empatía con el paciente, digamos, de tratar mínimamente su parte espiritual, y a la hora de tratar al paciente son frías máquinas que en realidad al paciente le hace mucho daño. Incluso el supuesto beneficio que un determinado fármaco le podría hacer, nada más que con el trato tan frío que tiene con el paciente, yo creo que eso lo disminuye. Es que yo creo, y es mi opinión, que este dichoso sistema nos lleva muy acelerados, con mucho estrés. No tenemos tiempo. No digo que los médicos nada más tengan la culpa, porque claro, si le ponen 50 pacientes en tanto tiempo y tocan a 5 minutos por paciente, pues el hombre dice, o me despido del trabajo, claro, es lo que hago. Claro, es lo que yo quería decir, que vamos con muchas prisas, vamos muy acelerados, no tenemos tiempo de relajarnos, de meditar, de mirar hacia el interior, y luego, lógicamente, estamos saturados de trabajo. Y un médico, claro, cuando tenga 30, 40 o 50 pacientes, no lo sé, pues claro, va con prisa. Independientemente, como tú bien has dicho, todavía este tema de los pensamientos, los sentimientos, como que conllevaría más tiempo, y posiblemente eso no se pueda ver en una consulta, o bien se necesitaría muchas más horas, y tratar, que sería lo mejor, tratar al ser humano desde un punto de vista más integral. Y los médicos tendrían que tener menos pacientes por
que los que le asignan, ¿no? Claro, efectivamente, y luego también tener ese conocimiento, no solamente en el plano físico, sino también en el plano mental, en el plano emocional, o sea, en definitiva, cuando uno está enfermo, cuando uno está mal, de lo que se trata es que a lo mejor alguien te dé en el hombro y no te preocupes y venga, ¿y qué te ha pasado? ¿Y qué? Entonces, sí, eso te ayuda de alguna manera, te ayuda. Transmitir optimismo, transmitir esperanza al paciente, eso ya es un grado de curación. Hombre, claro que sí. Porque y una veces, tranquilidad, muchas veces las personas serenidad, cuando se sienten solas, sin nadie que la apoye, que las mime mínimamente, es que se van abajo. Claro, es así, es así. Bueno, ya he hablado un poco de las características de una persona mímulo. Sí, efectivamente. ¿Puedes decir algo más sobre ello? No, es lo que hemos comentado. Es lo que has comentado, ¿no? Sí, he comentado. Sí, has comentado también el olive gorse es la bulaga, ¿no? Sí, efectivamente, es la bulaga la que nos ayuda a tener esperanza, sí, la que nos da ese espíritu de lucha ante determinadas circunstancias en las que claudicamos. ¿Vale? La bulaga en nuestros montes abunda mucho. Por tanto, se pueden ahí recoger. Vale. ¿Y cómo podemos reaccionar ante las vicisitudes de la vida según va? Sí, eso, sí. Como he comentado, claro, nosotros interactuamos con los demás y con todo lo que nos rodea, ¿vale? Y a lo mejor la vida me pone ante unas dificultades que yo puedo responder de muy distintas maneras, ¿vale? Voy a decir cómo podemos responder y el remedio adecuado, ¿vale? Sí. Por ejemplo, puedo responder perdiendo el control. Entonces, Cherry Plan me ayudaría muchísimo. O por el contrario, me desbordo. O sea, estoy tan sumamente saturado de trabajo, estoy tan excitado que me desbordo. Sí. Pues el olmo vendría muy bien. Sí. O por el contrario, me culpo. Y no solamente me culpo a mí mismo, sino que también me culpo de lo que le sucede a los demás. Efectivamente. Entonces, pino iría muy bien. O me incapacito. Digo, no, es que yo no soy capaz, que yo no soy capaz, que yo no lo intento, que voy a fracasar. Pues el alerce iría muy bien. O bien me vuelvo una persona resentida, amargada. El huilo. Que también hay mucho así. Efectivamente, el sauce iría muy bien. Sí. O por el contrario, genero tal ansiedad, genero tal angustia que me vengo abajo, que me encierro, que me hundo. Pues el sweet chestnut, el castaño dulce. Sí. O por el contrario, soy una persona crítica, intolerante, muy irascible, ¿vale? O no me adapto a los cambios, Manuel, me adapto. Hay muchas personas así que no se adaptan a los cambios. Efectivamente, los cambios pues el walnut ayuda muchísimo, el nogal. El nogal. O bien no aprendo de mis errores. Me pongo aquí el no por delante y el no y vuelvo a caer una y otra vez, pues viene muy bien el brote de castaño, viene muy bien. O por el contrario, a lo mejor empiezo y venga a dar vueltas, y venga a dar vueltas, y venga a dar vueltas. Soy como la borrica de la noria que venga vueltas y vueltas y no salgo del mismo sitio, ¿no? Entonces, pum, me machaco y me machaco y me machaco. O bien también puedo responder con envidia, con ira, con coraje y me como yo sola. O me refugio en el pasado, como mucha gente hay que, ay no, es que aquella época fue la mejor. Ir del presente, ¿no? Claro, es que no, yo estaba muy a gusto, pues sería la madreselva. Ah, la madreselva. Sí, y o bien tengo mucha tristeza. Me deprimo y tengo mucha tristeza, musa. Entonces estas son las diferentes maneras, hay muchísimas maneras, ¿no? Pero estas esencias ayudarían a salir de esos estados. Efectivamente, a canalizarlos mejor, a gestionarlos un poquito mejor, a enseñarnos un poquito más. Y para nuestros telespectadores que quieran aplicarse algunas de estas flores que comentas, esto hay que ir al nogal y coger una flor, o hay en el herbolario o en algún sitio, sí. ya hay preparado que
ya no hay más que comprarlo, Sí, son sí, muy sí. caros, en fin, explica un poco de esto para que la gente, Vale. un poco nuestros telespectadores, conozca un poco este mundillo, porque a algunos les vendrá así un poquito de... grande. Bueno, Bach quería, como he dicho antes, que fuesen muy fáciles de obtener y de preparar, que fuera una medicina lo más simple posible. Ya de hecho las esencias están preparadas, vienen, bueno, aquí tenemos, me he traído unas cuantas, Sí. las esencias vienen Sí, ya preparadas, sácalas se compran en un herbolario, ¿vale? Se compran en un herbolario. Aparte de que ausente también... de cualquier tipo de toxicidad, efectivamente. nada de Sí, química, sí. ¿no? Nada de química. O sea que eso es todo natural. Todo natural. Bach decía que la energía vital de la planta se sintetizaba en la flor y de la flor es transferida al agua y vehiculizada por ella. O sea que lo que se utiliza es el agua mineral, Y simplemente. de alguna manera la flor promueve una serie de vibraciones, ¿no? Correcto, correcto, es así. Cada flor tiene su patrón vibracional, ¿vale? Pero a lo que me refiero que cualquiera puede coger un libro, puede mirar, puede leer, son fáciles de entender. Puede comprarlo en cualquier Sí, y aquí herbolario. nos han enseñado 3 esencias. Por ejemplo, esas 3 esencias, ¿qué costarían? Es para tener una idea aproximadamente, ¿no? No lo sé, igual a lo mejor un aproximadamente. frasco de 20 mililitros, Sí. igual te vale unos 10 euros, 11 euros, Pero no lo claro, sé. eso hay para muchas aplicaciones. porque, Efectivamente, Más efectivamente. grande y son unas gotas, ¿no? Sí, sí, sí. Como he dicho, un frasco, ¿vale? Un frasco que tú te hagas, llevaría agua mineral, llevaría, si es por ejemplo de 30 mililitros, pues 2 gotas nada más de la esencia que vaya a utilizar. Por Y ejemplo, luego, una persona que tenga ansiedad, tendría que ir al herbolario, ¿no? Y decirle, mire, flores de Bach tiene... Porque claro, las personas no saben qué flor de Bach es la concreta. ¿Qué flor de Bach tiene para la ansiedad, por ejemplo? bueno, ¿No? imagino que el del herbolario, si realmente tiene este conocimiento, pues lógicamente lo puede aconsejar. Y si no, pero yo también hay me libros, refiero, ¿no? claro, yo también me refiero que uno mismo se puede automedicar. Es muy sencillo, muy fácil. Uno mismo se puede automedicar Pero con ¿cómo un sabe? Conocimiento básico, pero un conocimiento básico. Sí, que se coja un libro. Claro, hay muchos libros, los libros que escribió Eduard Bach, ¿no? En el libro que escribió te detalla todos los remedios y te dicen para qué sirven. Entonces es muy fácil Sí. que tú experimentes en ti mismo. Por Claro, ejemplo, tú digas, para la ansiedad, aquí en el libro me pone esto. Efectivamente. Va al herbolario, pide el tema ese, aplica las gotas y ya. Claro, voy al a aplicártelo, probarlo. como efectos nocivos no tienen, en caso de que te equivocaras, ¿no? sí, Pues en cambio, si has acertado con la esencia adecuada, va a notar Efectivamente. la mejora, ¿no? sí, efectivamente. Imagínate que alguien dice, uy, es que estoy empezando ahora mismo. Y bueno, yo me la he tomado y bueno, no, yo no noto nada, no, bueno, igual te has equivocado. No pasa nada, la flor no actúa. Pero por eso digo que uno puede experimentar en sí mismo. Es Claro. que es lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque uno realmente se conoce. Y yo, por ejemplo, si yo me conozco, digo, uy, vamos a ver, pues yo soy una persona, uy, es que yo tengo mucho miedo. Uy, madre mía, que sí, que a mí me da miedo, vamos, paso hasta delante de un perro y, uy, que me da miedo. Sí. Vale, pues entonces, si yo sé que el Mimulus es para todos los miedos conocidos, voy a probarlo. Claro. Pero voy a probarlo y lo voy a tomar durante largas temporadas. Sí, que ¿Por esto qué? esto no es como una aspirina No. que te se quita el dolor de cabeza en un minuto, aunque luego te vuelve. Efectivamente. A lo mejor tienes que estar un mes o 2 tomándolo. O más, ¿por qué? Porque, Manuel, la personalidad no cambia de la noche al día, mañana, claro. no cambia de la noche al día. Y a lo mejor en esta semana dices, qué bien, lo he conseguido, mira, he pasado delante del perro y no he notado nada, pero posiblemente, a lo mejor a las 2 semanas te Sí, vuelva si otra vez a deja ocurrir lo mismo, de tengas ese miedo. El tratamiento vuelva a la carga otra vez. Claro, ¿por qué? Porque la personalidad va cambiando poco a poco y además es muy conveniente, yo siempre lo digo y me he dado cuenta de eso, que independientemente de la fitoterapia que te tomes, independientemente de las flores, independientemente de los fármacos que te tomes, lo más importante también son esas órdenes mentales que tú te des, pero ojo, cardíacas, desde el corazón. Sí. Al principio, cuando has comentado que he realizado cursos del Camino del Corazón, Sí.
Sí, y estoy muy orgullosa de esos cursos que he realizado porque me han dado una nueva visión de la vida, porque me han hecho conocerme más a mí misma, porque me han enseñado las herramientas de las que dispongo, los límites que tengo, ¿no? Y en una palabra, estoy aprendiendo, Manuel, ahora estoy aprendiendo a pensar, a sentir, a escuchar y a actuar desde el corazón. Entonces yo creo que eso sería muy conveniente que el hacerlo, porque te abre nuevas perspectivas, te hace ver la vida de otra manera. Y las flores van en la misma línea también, te dan un conocimiento de ti y te hacen ver la vida, como he comentado, de otra manera, ¿no? Sentirte bien, sentirte feliz, que es lo que realmente pretendemos, lo que queremos todos. Sí, porque muchas veces uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me pasa? Claro. Y yo, por ejemplo, que soy muy observador de mí mismo y que soy una persona activa, yo a lo largo de mis años he comprobado que yo tengo que estar muy activo siempre, para que mi energía la descargue, por supuesto positivamente, hacia afuera, porque si no, se me mete para adentro y de alguna manera me altera. O sea, que a lo mejor eres una persona también muy impaciente, ¿no? Muy... Yo necesito estar en actividad. Claro, claro. Como no esté en actividad, entonces esa energía no se queda neutra, sino que se revierte para adentro y me daña. Entonces, claro, tienes que fogar. Yo tengo que estar siempre en activo para afuera, claro. Y me siento muy bien. Muy bien. Entonces muy bien. Es importante lo que decías tú, conocerse a sí mismo, muy ¿no? bien, sí. Y bueno, ¿qué concepto tenía Bach de la enfermedad? Porque él empezó como un médico, digamos, estudiando la medicina alópata, la medicina tradicional, que por supuesto me imagino que no hablaría nada del tema de la interacción que tienen las flores con el ser humano, aplicada de una manera determinada, ¿no? Claro. Entonces, lo que te decía, Bach tiene... ¿qué concepto tenía de la enfermedad Bach? Como he dicho al principio y no me canso de decirlo, él tenía una visión muy espiritual de la vida del ser humano y de la enfermedad. Él consideraba que nuestros males, nuestras insatisfacciones, nuestros sinsabores, nuestras frustraciones, nuestras preocupaciones, ¿no?, se originaban como consecuencia de un conflicto entre el alma y la personalidad. Pero el alma entendida como nuestro yo interno, nuestro ser superior, la esencia divina que llevamos dentro, lo que realmente somos, y nuestra personalidad, que por circunstancias de la vida se alejaba de quien era realmente. ¿Vale? Entonces se produce ese conflicto y surge la enfermedad. Bach consideraba que la enfermedad no era material en su origen, no era material, sino que se producía como consecuencia de por esos un pensamientos de mental que tenemos de que no van acorde con nuestra propia naturaleza. Sí, de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esas emociones erróneas. Entonces la enfermedad no puede ser interpretada como un castigo, no, Manuel, sino como un aprendizaje. Es una manera de llamarte la atención, de decir, ten cuidado que vas por aquí y no tienes que ir por aquí, sí, que es un correctivo, sí, digamos que el cuerpo físico le dice a su intelecto, alma, como queramos llamarlo, o conexión con el todo, o que no va en armonía, y entonces te pega el zapatazo. Sería el alma, vamos a ver, tu yo interno, es lo que hemos dicho. Vamos con tanto estrés, vamos con tanto acelero, vamos con tantas prisas que no tenemos tiempo para nosotros, no tenemos tiempo de hablar con nosotros mismos, no tenemos tiempo de conocernos. Si realmente nos parásemos, si realmente nos oyésemos, la cosa cambiaría. Entonces yo estoy segura, vamos, que muchas de las actuaciones que tenemos erróneas se podrían evitar si nos escuchásemos más, si nos relajásemos más, si nos conociéramos más. Por eso Bach decía... Y también si dedicáramos un poquito más de tiempo para nosotros mismos. Claro. Porque muchas veces que a nosotros lo dejamos para el último. Claro, y entonces, claro,
Pero a este al final dichoso, viene el desequilibrio. pero a este dichoso sistema, Manuel, es que vamos con muchas prisas, con muchos agobios, con muchas corridas, vamos muy acelerados. Entonces, de vez en cuando hay que decir, Un parón, hasta aquí, hay que hacer un parón, hacer un parón y analizarse interiormente Claro, el claro. orden de la vida que lleva uno para ver si está haciendo algo que luego te va a traer las consecuencias precisamente de eso, de una enfermedad. Y eso se sabe. Yo creo que cuando uno se queda a solas consigo mismo y cuando uno realmente entra en ese estado de estar en unión, ¿no? Lo sabe y dice, bueno, pues es verdad, es que esto a lo mejor yo lo tendría que haber hecho así. Es que, bueno, pues ya está, pues la próxima vez lo voy a intentar, eso sería muy conveniente. Entonces, Bach decía eso, que toda esta serie de pensamientos, de sentimientos, de actitudes erróneas son las que desencadenan ese conflicto, son las que traen la enfermedad. Y entonces no puede considerársele como un castigo, no, sería un aprendizaje, tenerla en cuenta, modificar esas actitudes negativas y que luego, tenemos. O pretender también curar una enfermedad con agentes químicos nada más, sin tener en cuenta, digamos, los comportamientos, las actitudes que ha tenido una persona, que a lo mejor por sus actitudes mentales o por su forma de actuar le ha generado una enfermedad, quizá la química no puede ser totalmente efectiva cuando se enfrenta a una dicotomía con lo mental, ¿no? Bueno, yo parto de la base de que al ser humano hay que mirarlo y hay que tratarlo, pero desde un punto de vista integral, no solamente desde el plano físico. Sí. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, cuando estás enfermo, ¿vale? Y tienes a lo mejor, no sé, arritmia o a lo mejor tienes cualquier problema de corazón, ¿no? Y estás tumbado en la cama, pues no paras de darle vueltas. Y madre mía, y saldré de aquí, y madre mía, ¿y qué me va a pasar ahora? ¿Y cómo me voy a sentir? Uy, y va a venir el médico y uy, ¿cuándo me van a dar el alta? Y sí. Entonces, todo eso va a influir en el transcurso de la enfermedad, en el curso que va a tomar la enfermedad. Y por eso sería también muy importante no solamente suministrar esos medicamentos, sino como he dicho antes. Las flores de Bach pertinentes para que esa actitud mental se ponga en positivo y entonces una doble aplicación para mejorar a la persona. Claro, y también una simple palmada en el hombro o un simple gesto de decir, venga, no te preocupes, darte ánimo, venga, no te preocupes, ya verás cómo sale la cosa bien, eso ya verás cómo... ya es un grado para... Eso es lo principal. Para el arranque de curar la enfermedad. Claro, eso es lo principal, Manuel. ¿Y qué era para Bach lo más importante de la enfermedad y a qué conclusión Sí, pues llegó? efectivamente, para él lo más importante era... a ver. Sí, no. O lo que dice, lo más importante para Bach de la enfermedad, vale, a qué conclusión llegó. Debe de haber algo que para él era fundamental. Sí. Para él lo más importante era la observación del paciente, más que en sí el nombre teórico de la enfermedad. Y observarlo. Él observó y además comprobó cómo el mismo tratamiento actuaba de forma diferente en uno y otro paciente. Según las personas. Efectivamente, él descubrió también que pacientes con la misma tipología o personalidad, reaccionaban de la misma forma con el mismo tratamiento, pero que pacientes con distinta tipología reaccionaban de forma diferente, aun teniendo la misma enfermedad. Claro, porque ahí entra la parte mental. Efectivamente. La actitud positiva, negativa, de valentía de emprender la curación o de dejarse llevar hacia la depresión. Efectivamente, entonces él dedujo lo que hemos estado diciendo constantemente, que son los pensamientos, son los sentimientos, son las emociones más importantes, los que van a influir notablemente en el curso de la enfermedad. Y llegó a la conclusión, después de observar todo esto, que no hay enfermedades, sino enfermos. Como digo, lo más importante era la personalidad, el enfermo, más que en sí el nombre teórico.
Te voy a hacer ahora una pregunta un poco maliciosa. Alguien pensará por ahí y dirá, bueno, y si este hombre tanto sabía y aplicaba los remedios y tal, ¿cómo se murió tan joven? Pues sí, efectivamente él se murió muy joven, pero como yo te he comentado anteriormente, porque experimentó en sí los últimos 19 remedios. Y aparte de eso, él padecía de hemorragia, posiblemente por un cáncer de colon, ¿no? Sí. Y lo operaron a vida o muerte, pero vaya, sobrevivió. Pero también, contra todo pronóstico, sobrevivió. Sí. ¿Por qué? Por ese aliciente que tenía. Eso fue lo que realmente le ayudó. Él dijo, positiva. Efectivamente dijo, no puedo quedarme aquí, es que mi labor tengo que continuarla, mi labor no ha terminado. Entonces, eso fue un gran estímulo para él. Y de hecho, cuando finalizó su obra fue cuando ya hizo todo lo que tenía que hacer. Dijo, mi misión ya está cumplida. Y fue cuando ya se despidió. Y sobre qué pilares se asienta su filosofía, porque realmente marca una pauta de el antes y el después. Efectivamente. Y si dejó alumnos, porque la verdad es que es una visión de la vida totalmente nueva. Sí, como he comentado y no me canso de decirlo, tiene esa visión espiritual. Y en su filosofía se distinguen 3 palabras clave. Una es el aprendizaje, otra es la reencarnación y otra es el karma. Quiero leer textualmente. O sea que va a creer entonces en la reencarnación. Efectivamente, en el aprendizaje, en la reencarnación y en el karma. Quiero leer textualmente para que se conozca mejor, ¿vale? Lo que él decía. Dice, esa breve estancia en la tierra que conocemos como vida no es más que un instante efímero en el curso de nuestra evolución, como podría serlo un día de colegio en el total de nuestra existencia. Claro. Aunque por el momento no podamos comprender más que ese único día, la intuición nos dice que el nacimiento está infinitamente lejos de ser el comienzo y la muerte igualmente lejos de ser nuestro final. Nuestras almas, que son realmente lo que nosotros somos, son inmortales y los cuerpos que reconocemos conscientemente son temporarios, como si fueran simples caballos que montamos para realizar un viaje o instrumentos que utilizamos para hacer un trabajo determinado. Y sigue diciendo que cada alma encarnada está aquí con el propósito específico de ganar experiencia y comprensión y de perfeccionar su personalidad. Quizá creyendo en el principio de la reencarnación, quizá por eso se explica cuando aquí en este mundo y ahora vemos a personas tan evolucionadas, muy evolucionadas, y otras que son auténticos patanes. Bueno, ¿puede explicarse? Yo te podría decir que para Bach, ¿no? Y centrándonos en su filosofía, lo más importante era el aprendizaje en esta vida. Y el aprendizaje se consigue por medio de la encarnación del alma. Y el alma encarna precisamente para eso, para adquirir experiencia, para adquirir comprensión, para adquirir sabiduría y poder mejorar la personalidad, que es de lo que se trata. El ser humano viene aquí y viene para aprender y para evolucionar. Y todo esto tiene que haber una ley que lo regula, y es la ley del karma. Él no se refería exactamente, no decía la palabra karma, no, pero sí la ley causa-efecto. Sí. Entonces es la que regula todo esto. Y yo pienso también que el principal objetivo del ser humano es aprender, es evolucionar, es adquirir experiencia, es mejorar la personalidad, con objeto de ser más felices, de aprender de nuestros errores. Y de alguna manera caminar hacia la armonía universal. Efectivamente. Porque en la armonía es donde está
el todo o el único. Claro, despertar la esencia que llevamos dentro, la parte divina, lo que realmente somos, Manuel, lo que realmente somos. Esas personas que de vez en cuando salen perversas, como un tal Giles o estos tiranos, o en realidad vienen a desaprender, ¿no? No, yo imagino que, como he dicho antes, ¿no? A la hora del nacimiento uno adquiere una personalidad, uno ya nace con una tipología determinada, pero sí es cierto que luego interactúa con lo que le rodea. Y claro, interactúa y puede hacer caso omiso a lo que le dice su alma. Y se reviste de una serie de capas que son las que van a impedir ese aprendizaje, esa evolución, y le van a decir, oye, que no, que déjate de tonterías. Es como cuando, por ejemplo, yo estudiaba, ¿no? Sí. Y recuerdo que tenías aquí el ángel, ¿no? Y aquí tenías el demonio, ¿no? Claro. No, pues tú no hagas esto, no. Eso es una tontería, para allá, para acá, venga tú. Entonces, de alguna manera, cada uno venimos con un proyecto de vida. Lo importante es poder realizarlo, y para poder realizarlo, claro está, tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que entrar en contacto con nuestra esencia, con lo que realmente somos, e intentar seguir ese camino. Con nuestro yo profundo. Claro, con nuestro yo interno, con ese ser superior. Por tanto, va en el esquema de la filosofía, circuito sobre enfermedad, lo que has explicado, ¿no? Sí, me gustaría explicarlo para que se entienda, porque Bach consideraba, ¿no?, que por encima de todo... Porque, por ejemplo, perdona, Cristina, es normal que haya un ciclo salud, enfermedad, unas personas están una temporada buena, luego se ponen malas, o si nosotros tuviéramos una visión de no hacer nada en contra de nuestro organismo, de nuestra mente, no tendríamos por qué estar en el circuito ese salud, enfermedad, ¿no? Podríamos estar siempre bien, ¿no? Hombre, yo imagino, es como he dicho antes, si tú realmente te cuidas desde un aspecto físico, comes una alimentación sana, haces un ejercicio moderado, luego después intentas tener pensamientos positivos, intentas no evolucionar, efectivamente, intentas cambiar un poquito, canalizar mejor esas emociones, te das una serie de órdenes mentales con las que crezca tu autoestima, e intentas sacar lo mejor que hay de ti y compartirlo con las personas, pues de hecho vas a conseguir también que esas personas saquen lo mejor de ellas. Y de seguro que teniendo esos pensamientos y canalizando mejor esas emociones y cuidándote físicamente, pues que vas a estar en un estado de salud, en un estado de alegría, en un estado de felicidad, de encontrarte a gusto contigo mismo. Además, Cristina, se consigue, siguiendo esos consejos que tú dices, una cosa todavía que es muy bonita y muy agradable, y es que se van abriendo las puertas por todos lados. Efectivamente, eso es lo principal. O sea, tú ves que tienes más amigos, que la gente colabora, que cosas que parecían imposibles te son fáciles. Efectivamente. Y entonces quizás es porque toda esa forma de actuar positiva, además de aumentarte en ti la confianza, digamos, os proyectas como un espejo a los demás, a donde ven que pueden confiar en ti, ¿no? Claro, saca lo mejor de ti. Y eso es quizás lo que te abre tantas puertas, ¿no? Claro, yo creo que sí, porque cuando uno va con buena disposición, yo creo que también saca la buena disposición de la otra persona. Sí. Incluso a lo mejor, si no la saca y las cosas no salen como tú, van a salir mejor. A lo mejor no como tú quieres, pero de seguro van a salir bien. Pero es porque vas con esa disposición, es porque te conoces y te entregas por completo. Claro, e intentas sacar... Y eso lo ven los demás, y entonces claro. No tienen más remedio también que abrirte su corazón, sus puertas y todo. Claro. Entonces Bach consideraba eso, ¿no? Bach decía que por encima de todo estaba Dios, pero en un amplio sentido.
Dios como sinónimo de amor, de vida, de cosmos, y luego en una escala más baja estaba nuestra alma, nuestro yo superior, el ser que llevamos dentro, ese ser divino, y en otra escala estaba nuestra personalidad. Realmente el alma emite unos dictados, o tu yo interno, es lo que hemos comentado hace poco. Ten tiempo para escucharte, para conocerte, y de seguro que cuando te conoces y cuando te escuchas vas a actuar mejor. Claro. Entonces Bach decía que a través de los dictados que emite el alma, y los dictados se emiten, pues como hemos visto antes, a través de la intuición, a través de la conciencia, a través de desarrollar ese poder interno que tenemos. ¿Qué ocurre? Si tú eres capaz de hacer eso, vas a tener salud. Pero si por el contrario haces caso omiso a eso, te encierras pues, en cosas negativas, efectivamente, actuaciones vas a tener, dañinas, pues va a recibir perjuicio va a tener, pues, de todo tipo. Va a ser la enfermedad quien realmente va a coger el control. ¿Y por qué nos podemos alejar, Manuel? Es lo que decía Bach. Por ejemplo, ¿por qué no nos escuchamos muchas veces? Pues no nos escuchamos por la influencia de los demás. Sí. Es verdad que muchas veces no creemos en nuestras posibilidades y nos dejamos aconsejar, y muchas veces ese consejo no sale bien. No, si te dejas aconsejar por una persona que está poco evolucionada, que no está en una actitud positiva, pues te está haciendo un flaco favor, porque... Oh, imagínate, yo recuerdo cuando yo estudiaba, ¿no?, que mis padres me decían eso, ¿no?, a ver la junta, porque imagínate que eres a lo mejor un estudiante, ¿no?, y tú dices, ay, sí, yo voy a estudiar, mira, yo voy, que quiero sacarme la carrera de medicina, o que quiero sacarme estas oposiciones, y a lo mejor resulta de que, bueno, tienes ahí un compañero que, ay, no te preocupes, venga, déjalo, vamos por aquí, o vamos, pues muchas veces la influencia de los demás, claro, te desvían del camino que nosotros y son trazamos. negativas para tu bienestar y tu desarrollo, eso hay que estar muy alerta. Y dinos explicación breve de algunos defectos y virtudes que se pueden desarrollar, aparte de esto que hemos comentado. Vale, mira, como te he comentado antes, nacemos, ¿no?, según Bach, claro está, con una personalidad, con una tipología, y esa tipología lleva incorporada ya unos defectos, es decir, unos obstáculos que tenemos que superar. ¿Y cómo los superamos? Pues desarrollando la virtud adecuada. Porque, como hemos comentado hace poco, aquí venimos a aprender, y aprender una lección, y esa lección sería las virtudes que tenemos que desarrollar, ¿vale? Pues voy a poner un ejemplo de algunas personas. Por ejemplo, una persona, como tú bien has dicho, muy desasosegada, muy inquieta, ¿qué tendría que desarrollar? Pues la paz. Una persona muy débil, una persona sumisa, ¿qué tendría que desarrollar? La fortaleza. Vale. Una persona congestiva o restrictiva, o sea, que sí, que yo te quiero mucho, además, quiero mucho, pero aquí y aquí, y ¿qué tendría que desarrollar? El amor, o sea, decirle, actúa libremente, no ser tan congestiva, tan restrictiva. Vale. Dime. No, que te quería decir que muchas veces una persona fuerte, cuando ve a una persona débil, se pregunta, pero ¿cómo es tan débil si es tan fácil ser fuerte? Claro, pero es que cada uno llevamos implícito pues nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, y muchas veces pues no comprendemos la actuación de los demás. Y dices, pero bueno, pero chiquillo, ¿pero por qué te vas a preocupar por esto? Pero que no, que esto es más fácil, que... Pero claro, cada persona es un mundo, Manuel, cada persona es un mundo. Ha heredado unas actitudes o ha desarrollado unas actitudes. Efectivamente. Y entonces, mientras no la modifique, porque también, digamos que la fortaleza se aprende, ¿no? Claro que sí. Consiguiendo pequeños objetivos o marcándose metas. Claro, y superando esa serie de miedos, porque todos los tenemos, todos. Bach decía que el miedo es el gran carcelero, y todos tenemos miedo. Y esos miedos son los que nos frenan, los que nos impiden. Y hay que tener mucho valor y echarse muchos pulsos con uno mismo, ¿no? Y decir, jolines, yo voy a ser capaz de... Aunque a lo mejor te lo dices, pero caes, ¿no? Y nada, y no lo consigues. Pero bueno,
Lo importante es seguir intentándolo, claro, y no desfallecer. Y No si tirar, tú- y como si- hemos y- dicho, claro, la toalla, no tirarla, claro, no decir, ya me doy por vencido, ya que no lo intento más, que... no, y si no. una persona tiene una limitación, pues es su deber precisamente estar luchando siempre para superar esa limitación. Eso sería lo bueno, Manuel, eso sería lo bueno, pero luego sí es cierto que las circunstancias, los pensamientos, los sentimientos negativos que tenemos son los que nos impiden el hacer eso, el realizar eso. Yo me acuerdo, poniendo un propio ejemplo, que cuando era muy joven, pues a mí me daba mucho miedo hablar en público. Hoy, sin embargo, voy a dar una conferencia o en los medios, o estoy hablando en los medios de comunicación y actúo con naturalidad, porque es una sucesión de ir subiendo escalones que he hecho a lo largo de toda mi vida. Es una cosa de aprendizaje. Por tanto, pero siempre hay una primera vez, por ejemplo, una persona que sea muy pesimista, ¿qué le dirías para que empiece a subir el primer escalón para dejar ese mismo atrás, que le puede hacer mucho daño? Bueno, yo creo que pesimistas en un momento determinado somos todos. Yo creo que... ¿por qué? Porque, como te comento, el miedo es que te anula como persona. El miedo te paraliza, dicen te que paraliza, sí. Efectivamente, te paraliza, ¿no? Y entonces te impide desarrollarte tal cual tú eres, y te impide en un momento actuar con cierta libertad. Es verdad que son, como yo te comentaba, esos pensamientos negativos, pero esos pensamientos negativos que a lo mejor no paran de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y que te hunden. Entonces te meten y tienes que salir de ese círculo. Claro, te meten en tal depresión que a lo mejor esa depresión genera tal angustia, que esa angustia te lleva a una ansiedad, y bueno, y a lo mejor estás toda tu vida así, porque te has colgado ya ese San Benito, ¿no? Y eres incapaz de quitártelo. De salir de ahí. Yo diría, no sé, también venimos con un proyecto de vida, creo yo. Como decía ya venimos con las maletas hechas. Elegimos las circunstancias que nos son favorables para evolucionar, y nada, ante esas situaciones, pues que si conoces a algún amigo, si conoces a gente que realmente te quiera, lo bueno sería el abrirte, el compartir, el decir hasta lo más tonto, ay, fíjate tú, pero si es que yo creo que esto no me ha salido bien, pero si es que lo más tonto, coméntalo, ábrete, dilo. ¿Por qué? Porque la otra persona te puede ofrecer otra visión de las cosas y ayudarte. Y entonces tu cerebro se puede poner a funcionar y decir, ay, pues mira, pues es verdad, pues a lo mejor no lo he hecho tan mal, y eso genera a lo mejor un estado de ánimo en ti, ¿no? Por tanto, es muy bueno rodearse de buenas amigas y amigos, ¿no? Y compartir, ábrete, compártelo, que no te dé nada, incluso lo más tonto, coméntaselo, eso sí, a la persona a la que tú quieras, a la que tú tengas confianza, con quien tú te encuentres a gusto, porque, Manuel, yo creo que en definitiva... Y si te tropiezas, perdón, con una persona muy negativa, como se suele decir, que es mejor darle un capetazo y vete por ahí con tu negatividad. Pues claro. A mí no me la pegues. Bueno, hay que respetarlo, dejarlo ahí. Si simplemente no tiene mucha confianza ni nada, hombre, intentar ayudarle incluso. Claro, o decirle... pero si no se deja ayudar, ¿qué hace? No, claro, hay que respetarlo, pero decirle, hombre, no te preocupes, no seas tan negativo, ya verás, si esto también puede ser así, ¿no? ¿No crees que esto también puede ser así? Sí, en fin, no sé, pero lo más importante, yo creo que lo que todos queremos es sentirnos a gusto, claro, es que se nos escuche, es que se nos quiera, claro, que se nos valore, y lo mejor es, pues, como ahora estamos tú y yo hablando con, claro, toda naturalidad, con toda sencillez, con tranquilidad y con una empatía, claro, mutua. Claro, y saber que no estamos solos, Manuel. Por supuesto. Y dinos, Virginia, ¿qué defectos básicos o actitudes negativas... Cristina, perdón. Oye, perdona, Cristina. ¿Qué defectos básicos o actitudes negativas impiden la armonía en la comunicación alma-personalidad? Bueno, como he dicho, es muy espiritual, Bach. Entonces, él consideraba que había 7 defectos básicos, y esos defectos básicos él ya los consideraba enfermedades. Sí. Y esos defectos serían la codicia, Manuel, y es ese afán de poder que tenemos. Eso hace mucho daño a la humanidad, mucho daño,
pero también mucho daño a nosotros mismos. Bach lo veía así, ya los consideraba, como te he comentado, enfermedades. Entonces, la codicia era uno de esos defectos, la crueldad, o sea, el atentar contra los demás. Tremendo. El egoísmo, el anteponer tus intereses a los demás, o sea, primero yo, luego yo y después, primero yo, luego yo y después yo. Al final esas personas se empobrecen mucho, ¿verdad? Se quedan solas, creo yo, se quedan solas. La ignorancia, pero la ignorancia entendida como cuando alguien se pone ese no por delante de no querer aprender. Exactamente. No, y no aprendo y no aprendo. ¿Qué hay un ocurre? dicho que dice que no es ignorante el que no sabe, sino el que no quiere aprender. Claro. ¿Y qué ocurre? Que cometes siempre los mismos errores. Y los mismos errores. Y los mismos errores. Pero es porque te has puesto ese no. Y no, y no, y no. Entonces, niega esa evidencia. Luego, la inestabilidad, la indecisión. Como he dicho antes, a lo mejor no confiamos en nuestros propios criterios, nos dejamos influir por los demás y muchas veces, o algunas veces, pues esa influencia no es tan buena. O, sí. ¿Y qué le diría a una persona, por ejemplo, que tiene contacto con otras personas que ven, que le hacen, digamos, lo que se suele decir la pelota, pero que ese peloteo que le hacen no concuerdan con las acciones que hacen contra ella, que son negativas? A ver, perdón, no te... Sí, hay personas que, por ejemplo, imagínate una persona, yo te estoy alabando así superficialmente, pero luego en mis acciones con relación a ti, tú observas que no son buenas. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Pues yo simplemente es lo que te he comentado antes, Manuel. Yo, con toda la sinceridad del mundo, le diría, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué me tratas así? Porque me siento mal, hay algún problema, porque no estoy a gusto cuando veo esa forma de actuar. Yo sacaría, como te he dicho, me diría a mí misma, ¿cómo puedo gestionar yo esto desde el corazón? Y sacaría la sinceridad, sacaría la sencillez y le diría, lo compartiría, le diría, oye, mira, que es que te noto que estás así conmigo, ¿por qué? Muchas avanzas, pero tus acciones no van con relación a tus palabras. Claro, claro. Y a ver qué es lo que ocurre. ¿Hay alguna manera de solucionarlo? ¿O no me gusta que me tengas estas formas? O yo, ante todo, la sinceridad y el compartir lo que tú realmente sientes, el hacérselo saber a la otra persona. Sí. Dime, Cristina, ¿qué pasos se han de seguir para conseguir la sanación desde un punto de vista espiritual? Porque hay personas que aparentemente pueden estar corporalmente sanos, pero espiritualmente están hechos un desastre. La verdad, como te comento, es que estamos en un sistema de, Manuel, mucho estrés, mucho acelero, mucho agobio, no nos dedicamos tiempo a nosotros, no nos paramos a conocernos y no nos paramos a compartir lo bueno que hay y a disfrutar de lo cotidiano. Entonces eso como que nos hace, no sé, ir contra reloj, ser más materialistas, mucho consumismo, y lo básico lo olvidamos, lo básico se olvida. Bueno, según Bach, había 7 pasos para conseguir esa sanación, y era la paz, era la esperanza, era la alegría, era la confianza, la seguridad, la sabiduría y el amor. Es muy fácil, lo que pasa que... en definitiva, desplegar las potencias positivas, las potencialidades del alma que de la tenemos. persona, claro, efectivamente. O de lo más espiritual que tiene una persona. Claro. Y muchas veces, Cristina, echamos la culpa a los demás. Digo, no, es que yo estoy así, pues este. Pero al final siempre tenemos nosotros la culpa, ¿verdad? Es que de lo que nos pasa, ¿no? Nos quedamos más tranquilos cuando hacemos eso. Además, lo vemos con total seguridad. No. Es que la culpa es de... Sí, es cierto que algunas veces es así, ¿no? Sí. Pero otras veces nos buscamos todas las excusas, habidas y por haber, para que nosotros... Hablo desde el punto de vista espiritual, sí. Tú puedes estar, por ejemplo, con un maltratador y la culpa no es tuya, es del maltratador. Pero espiritualmente
si tú soportas esa situación, al final la culpa es tuya, porque no lo denuncias, Claro. porque no sales de ese embolado que tienes. Correcto. Entonces, el maltratador ya tiene su culpa, pero tú debes de denunciarlo y debes de salir de esa dinámica en que aguanta ahí con un caparazón que no te hace ningún bien, ¿no? ¿Qué tendríamos que aprender? ¿Qué tendría ese ejemplo que tú has puesto, Manuel? ¿Qué tendría que aprender esa persona de esa situación? Habíamos hablado antes de que había determinadas flores que ayudaban en según qué estado, sí. Y ahora me está hablando de una persona débil, sumisa, ¿no? Que no es capaz Sometida de al ultraje plantarse, de un maltratador. claro, que no es capaz de plantarse, que no es capaz de decir ya está bien, no sigo contigo, no me pisotees más, no me agredan más y ya está bien. ¿Qué necesitaría esa persona? La fortaleza, la confianza en sí mismo. Yo creo que hay muchas veces que estas determinadas personas se encuentran tan solas o a lo mejor no sé, tienen tanto miedo a dar ese paso que prefieren estar ahí esclavizadas, ¿no? Y buscarse todas las excusas. No. En el fondo es que me quiere, sí. No. En el fondo me hace esto, pero en el fondo es que me quiere. Y para fortalecerse y salir de esa situación, ¿qué flores recomendarías? Pues la centaura. La centaura. Sí, efectivamente, centaura. Le daría centaura. a la persona fortaleza para poder salir de esa ayudaría situación. A poner límites, a decir, bueno, vamos a ver. Hasta aquí hemos llegado, no me pisotees más, no voy a ser un felpudo y no voy a tener que aguantarte más. Le aportaría confianza a ella misma y marcaría esos límites. Pues si han escuchado ustedes esto, pues alguna persona que esté en esa situación no dude en tomar esta flor y sobre todo fortalecerse mentalmente para no seguir aguantando el maltrato que pueda padecer, ¿no? De manera general, ¿cómo funcionan las flores? Antes hemos dicho por vibraciones, pero ¿hay algo más? Sí, vamos a ver. Yo quiero decir, en primer lugar, que las flores carecen de principios activos. No tienen principios activos. Es decir, que si se analizara un botellín... Químicamente... Nada, no tiene principios activos. Si se analizara un botellín, como he comentado, lo único que lleva sería agua mineral, unas gotas de la esencia y un poquito de brandy o de coñac. O sea que si se le hiciera un análisis químico, saldría el coñac. El agua y el coñac. Nada más, no saldría nada más. Entonces, las flores carecen... ¿Y el coñac por qué se le dice como conservante? Efectivamente, como conservante. Entonces, las flores no tienen principios activos y su mecanismo de actuación es a nivel energético, vibracional. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano, ¿vale? Posee diferentes cuerpos o distintos niveles vibratorios. Tenemos el cuerpo físico, que es el más denso, tenemos el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. ¿Y el cuerpo astral cuál sería? El energético, ¿vale? ¿No? Energético, etérico o astral, ¿vale? Bien, pues el cuerpo energético, ¿vale? Es un fluido bioenergético que rodea al cuerpo e interpenetra las células. Sí. En este cuerpo energético, a lo largo de la columna vertebral, se encuentran alineados los chakras. Sí. ¿Y qué son los chakras? Pues los chakras son centros energéticos o vórtices, significa rueda de energía en sánscrito, ¿vale? Y están en continuo movimiento y en espiral. Con el cuerpo es energético, ¿no? Efectivamente, y son los que mantienen la vida. Entonces, del cuando cuerpo. O por la máquina esta que se ve el aura, lo que estamos viendo es el cuerpo energético. El cuerpo ¿no? energético, efectivamente. Pues como digo, en ese cuerpo energético se encuentran 7 chakras principales, hay también 21 secundarios y demás distribuidos por todo el cuerpo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la flor actúa a este nivel, dependiendo del sentimiento, dependiendo de la emoción, ¿vale? Se va a ver afectado uno u otro chakra y dependiendo del chakra se va a ver afectado uno u otro órgano o bien sistema. O sea que no tienen no tienen principios activos, carecen de principios activos y actúan a nivel energético y vibracional. Para Bach, como
la mente era la parte más delicada, ¿vale? Sí. Y ahí es donde se podía ver mejor la génesis de la enfermedad antes que en el cuerpo físico, porque en el cuerpo físico lo que se ven son los síntomas, o sea, una vez que ya se instaura la enfermedad. Pues digamos que la ¿vale? génesis se ve más en los chakras, ¿no? Se ve más en el plano mental, plano mental. Cuando se produce ese desequilibrio se aprecia en el cuerpo energético y la consecuencia o el efecto va al cuerpo físico, ¿vale? O sea que sería en un plano mental, en un plano energético y en un Entonces, plano las físico. flores de Bach que actúan más sobre el cuerpo energético. No, actúan a todos los niveles, Manuel, porque partimos a todos los niveles. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista que tú eres capaz de modificar esos pensamientos, esas emociones, claro. Entonces las flores de Bach actúan a todos los niveles. Sí, sí. Y por tanto ya has mentado aquí bastantes razones para tomarlas, pero dinos una más. Bueno, sí, voy a decir, primero porque carecen de contraindicaciones, ¿vale? O sea, que las pueden tomar aunque incluso... estés tomando medicina química, aunque estés tomando... Sí. Pero Manuel, la pueden tomar los bebés, las pueden tomar las mamás embarazadas, ancianos, personas adultas, cualquier enfermo puede tomarla, y no solamente eso, sino que también animales y plantas. Es la terapia que es extensiva a los animales y plantas. Entonces, como he comentado, carece de contraindicaciones y también carece de efectos secundarios y adversos. ¿Por qué? Porque no tiene principios químicos, porque actúa a un nivel energético, a un nivel vibracional, ¿vale? Y luego actúan sobre la causa real de la enfermedad. Otra pregunta que quiero hacerte es, hoy la medicina alópata tiene muchas veces prevenciones contra tratamientos naturistas o tratamientos homeópatas, pero realmente no tendrían los médicos alópatas que tener ninguna prevención, por ejemplo, contra tratamientos naturales de este tipo, porque no perjudican ni le dicen no te tomes este tratamiento químico, sino que tú puedes usar los dos simultáneamente. Entonces, ¿en qué se pueden ver perjudicados, por ejemplo, la medicina alópata? No te puedo decir exactamente en qué se puede sentir perjudicada. Lo que sí es cierto es que no sé el por qué no se ve con buenos ojos, diríamos. Con buenos ojos, ¿no? Las terapias alternativas o pseudoterapias, no lo sé. Además, no sé cómo habrá terminado el plan. Te digo esto porque recientemente, por lo visto en el Parlamento Europeo, a una proposición de un parlamentario, creo que era del PSOE, pues que intentaba que prohibieran de alguna manera la medicina homeópata, se lo tiraron para atrás. Es que es como si la medicina química quisiera quedarse absolutamente sola. Pues sí, yo no sé, como te he comentado, en qué habrá quedado el plan del gobierno. Yo sí escuché, creo que querían expulsar a las pseudoterapias de los centros sanitarios y universidades, creo, ¿no? Y era porque decían que no funcionaban, que realmente no tenía una base científica, que a lo mejor afectaban negativamente a la salud o que era un engaño para el usuario. No estoy totalmente de acuerdo, no estoy de acuerdo en nada de eso. A mí lo que sí me gustaría es que las diferentes formas de sanación que se unieran, claro. Que se unieran, porque no es lo más importante la salud del ser humano. Bueno, pues entonces, eso debe primar sobre cualquier interés. Claro, y si lo más importante es la salud del ser humano, pues lo principal sería tratar al ser, pero desde un punto de vista integral. O sea, no tener solamente en cuenta su aspecto físico, no, sino también tener en cuenta pues el aspecto emocional, el aspecto mental, todos los planos, cubrirlos. O sea, cuando yo trate a una persona, no fijarme solamente en la parte física, no. Entonces, lo bueno sería que ambas medicinas se unieran, que se sacara lo mejor de ellas. De cada uno. Claro, por ejemplo,
que un médico que es verdad que tiene un gran conocimiento físico, pues que también tuviese un gran conocimiento espiritual, emocional, mental, con objeto de que pudiera y tratar... se le quitaría esa frialdad tremenda que muchas veces percibe y denuncian los pacientes del trato ese casi inhumano, tipo robot, claro, que muchos médicos alópatas hacen con sus pacientes, donde apenas se le dicen los buenos días cuando se entra a la consulta. En definitiva es tratarte de otra manera, o sea, no simplemente un número, no, tratarte como persona. Y si te tiene que decir, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy el día? Pues mira, a lo mejor este dolor de cabeza es que si has tenido alguna discusión, si has tenido algo, si... Venga, pues no te preocupes, no sé, con más familiaridad y viendo al ser desde los diferentes planos que lo constituyen. Y dime, Cristina, desde el punto de vista de las flores de Bach, ¿qué vehículos podemos utilizar? Bueno, las flores de Bach, ya he dicho que Bach quería que fuese una medicina lo más sencilla posible, asequible a todo el mundo, Manuel, a todo el mundo, y que todo el mundo pudiera cogerla, pudiera tomársela y pudiera experimentarla en sí mismo, perdón. Bueno, pues se pueden utilizar por vía oral, tienen aplicación por vía oral, sí, ¿vale? Y también por vía tópica, o sea que la utilizamos no solamente a nivel de pensamientos, emociones y sentimientos, ¿no?, como siempre se ha dicho, sino también para cualquier dolencia física. Y entonces los vehículos que se pueden utilizar serían, dependiendo de la zona, ¿no?, pues crema, podemos utilizar crema. Una persona que tenga dolores reumáticos, pues sí. Por ejemplo, la artrosis se puede también tratar, y dependiendo si se trata de las rodillas, si a lo mejor se trata del codo, una especie de crema o algo efectivamente, que tenga esencia de flores de Bach, ¿no? Efectivamente, sería, por ejemplo, tendríamos crema, hidrolato, colirio. Por ejemplo, imagínate una conjuntivitis, sí, ¿no? Pues tan fácil como ir a la farmacia, comprar suero fisiológico estéril, sí, y agregar, eso sí, en la conjuntivitis, nada más como mucho 3 gotas de las esencias que se vayan a tratar. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con el pH, claro, ¿vale? Y entonces, por eso se utiliza el suero fisiológico. Sí. Pero podemos utilizar lo que son cremas, lo que son aceites, lo que son hidrolatos, lo que son vaporizadores, por ejemplo, para las plantas, vaporizadores, en fin, arcillas. Imagínate para la artrosis o la artritis, pues una arcilla, ¿vale? Se le puede agregar agua de caléndula, ¿vale? Y luego las esencias florales se aplica sobre... En la parte efectivamente, dolorida de la artrosis sí, o reumática, y claro, la dejamos... Sí, un tiempo. Sí, la dejamos secar y luego ya se quita y ya está. Desde luego mejoría sí va a notar, pero claro, también tengo que decir que lo más importante, independientemente de esta aplicación local, ¿no?, también es que tomes la esencia, ¿vale? Por vía oral también. Por vía oral también. Sí, pero bueno, imagínate, tienes simplemente o una conjuntivitis, o a lo mejor te han salido unas llagas en la boca, o a lo mejor tienes granos, ¿no? Tienes granitos, sí, no, es que me salen mucho, es que... Bueno, pues eso lo puedes utilizar. Y yo, vamos, que sí, funcionan, que son extraordinarias. Y lo que decías es que utilizar también todas las medicinas y medicina alternativa que contribuyan a esta sanación, porque por ejemplo, o las flores de Bach te van a hacer mucho bien, pero si tú haces una alimentación totalmente antinatural, claro, pues ya le estás poniendo muchas dificultades, ¿no? Claro. Sería racionalizar una alimentación sana, una actitud mental sana, y claro, cualquier cosa que tomes te va a mejorar un montón, ¿verdad? Claro, lo bueno sería cuidarnos en todos los planos, conocernos y decir, bueno, pues es verdad. Por supuesto. Y el sistema floral lo divide en 7 grupos. Dinos, por ejemplo... Bueno, es verdad que una vez que Bach ya terminó su obra, por así decirlo, ¿no?, se clasificó en 7 grupos. Está para aquellas personas que padecen de temor, que padecen miedo, para las que padecen de incertidumbre, de duda, para los que tienen falta de interés por las circunstancias las que estamos viviendo, sí, para la soledad, para las personas que son hipersensibles
a las influencias de los demás, a las opiniones de los demás, para las personas que se sienten abatidas, desoladas, y también para la sobreprotección o bien para la excesiva preocupación por el bien de los demás. Por ejemplo, esa madre que sí, chiquillo que no vive porque... y que efectivamente y que no hagas esto, que esto no te va a ir bien, que para allá, que para acá, y está ahí, sí, también Bach clasificó esto en 7 grupos. La sobreprotección también es mala. Hombre, claro que sí. Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista, pero antes quisiera, Cristina, porque la verdad que nos ha gustado mucho, y además cómo la has desarrollado, y te quisiéramos invitarte a una próxima charla. ¿De qué nos podría hablar en una próxima charla? Ay, pues la verdad, Manuel, ahora mismo no te puedo decir, pero el tema de las flores de Bach es muy amplio. Es muy amplio. Aquí simplemente hemos visto un poquito, o sea, un poquito de la filosofía de Bach, un poquito de lo que él entendía que era la enfermedad, de qué lecciones tenemos que aprender, qué defectos tenemos que superar, ¿no? Y luego cómo actúan las flores de Bach. Como son, y te he comentado, no tienen ni efectos secundarios ni adversos, yo animaría a que la gente pues que las utilizaran, que experimentaran en ellos mismos. Aquella cámara y se lo dice a nuestros telespectadores. Bueno, pues nada, yo les invitaría a que adquirieran conocimiento de las flores de Bach, a que experimentaran en sí mismos y a que se dieran, pues eso, esas órdenes necesarias, siempre desde el corazón por supuesto, y que intentaran pues ser más felices, conocerse a sí mismos y disfrutar de lo cotidiano de la vida, que es lo importante. Es lo principal. Bueno, pues Cristina, pues te damos muchísimas las gracias por haber accedido a esta entrevista. Hemos estado muy a gusto contigo. Sabemos y esperamos que también a nuestros oyentes, pues a nuestros telespectadores de Canal 45 les habrá encantado. Y bueno, es como tú bien dices, un tema muy extenso el de las flores de Bach, y esperamos en otra ocasión o pronto pues tenerte aquí para que sigas desarrollando este tema, que seguro que hace mucho bien a las personas. Pues nada, mi agradecimiento a todo el programa y especialmente a ti. Me he sentido muy a gusto, como en casa, con mucha naturalidad, con mucha sencillez y nada, que muy contenta y muy satisfecha. Bueno, y siguiendo lo que has desarrollado, que sepas que aquí en Canal 45 y en mí pues tienes unos amigos que estamos para crecer juntos. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes, queridos telespectadores de Canal 45, hemos llegado a este programa Escuela de Salud 54, que esperamos les haya gustado y les emplazamos a un nuevo programa próximamente. Gracias y hasta otro día.